Y bien, estamos entonces con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresidente. Bueno, ya nos hemos saludado, buenas noches. Antes de pasar a los temas políticos, brevemente, para, digamos, hacer un puente con lo que acabamos de escuchar. En Colombia, entiendo, han avanzado de modo importante en el tema educativo, hay una reforma educativa, ha habido una reforma educativa importante. Por ejemplo, estaba viendo que hay una tercerización muy grande del sector público. El Ministerio de Educación tiene, según me dicen, 250 funcionarios, en el Perú son más de 2000, y hay solo 2 direcciones o 2 viceministerios, en fin, y todo se encarga a terceros. ¿Cómo funciona, funciona el sistema educativo en Colombia en ese sentido? Jaime, antes de 2002, cuando empezó nuestro gobierno, en los 100 años anteriores Colombia tuvo 126 ministros de educación. Imagínense. Sí, pues. En los 8 años de nuestros 2 gobiernos, una ministra de condiciones excepcionales. No supe a qué partido pertenecía. Terminó el gobierno y la nombraron profesora titular de la Universidad de Harvard. Ahora ha regresado a Colombia y es la rectora de una universidad muy prestigiosa, de la Jorge Tadeo Lozano. Entonces lo primero fue darle a la educación el nivel que merece, prioridad en el gobierno. Nosotros dijimos, Colombia necesita seguridad, necesita inversión y política social, y todo eso tiene que estar enlazado por la educación, y se le dio toda la prioridad. Ella hizo extraordinarias reformas, y el país avanzó. Por supuesto que nos falta mucho, pero diría yo que el país va por buen camino. Se trabajó en cobertura, nutrición infantil, en calidad, en ciencia y tecnología, en el tema de capacitación de profesores, evaluación de estudiantes, muchas herramientas para mejorar calidad, etcétera, demoran para dar frutos. Demoran, sí, pues. Bueno, el tema ya más político, el asunto de las FARC. Bueno, de alguna manera usted ha estado criticando el desempeño de su sucesor, el presidente Santos, quien fue su ministro de Defensa, por lo demás, en el manejo del tema de la seguridad, de la violencia, del terrorismo en Colombia. Usted ha señalado que es ambivalente, sugiere que tiene una política débil, lo ha acusado de buscar al gobierno de Venezuela para negociar con las FARC, en fin. ¿Cuál es su apreciación acerca de cómo está manejando el presidente Santos el tema de la violencia terrorista en Colombia? Bueno, uno cuando ha tenido la oportunidad de recibir los honores que yo he recibido de los colombianos, que me eligieron 2 veces presidente, uno tiene que cumplir una responsabilidad de por vida con el país. Entonces uno se vuelve celoso como el médico. De pronto uno se siente enfermo, uno no se siente enfermo, pero llega un médico y le dice, ¿usted está bien? Y uno dice, sí, pues yo le veo unos ojos de infección, camine a ver, lo reviso. Entonces a uno le pasa lo mismo con el país. Yo veo me preocupan unos temas de seguridad, que hoy no son, hoy hay unos temas preocupantes, pero le decía a unos interlocutores en Bogotá hace 2 semanas, decían, es que, expresidente, usted está exagerando. Yo les decía, cuidado. Eso decían en los años 70. Y había un foquito de inseguridad allí, otro foquito de inseguridad allí, y allí otro foquito de inseguridad. No se le prestó la suficiente atención. Y llegamos a un país que implosionó en el año 2002. Entonces a mí me preocupa que si no se corrige a tiempo, lo que podríamos llamar una tendencia de reversa, el país podría verse afectado nuevamente. Pero yo confío que el actual gobierno corrige el camino. Hay una iniciativa legislativa en el Congreso que en realidad me parece que ha sido una propuesta del propio presidente Santos, esto que llaman el marco legal para la paz. Está trabajando o debatiendo un proyecto de ley para crear las condiciones legales que permitan a los miembros, en fin, a los militantes de la FARC incorporarse a la vida política, negociar la paz, en fin. Usted ha criticado esa propuesta. ¿En qué está? ¿En qué consiste? ¿Y qué críticas le hace usted? Primero, no es la primera vez que se lanza
una propuesta de estas en Colombia. Sí, muchos gobiernos hicieron esos esfuerzos y resultaron engañados por el terrorismo. Nosotros en Colombia produjimos una ley que se llamó la Ley de Justicia, Paz y Reparación. Esa ley produjo muy buenos resultados. Desmovilizó, creo, ¿no? 35.000 paramilitares y 17.000 guerrilleros. Pero con dos condiciones. No hubo impunidad. Por ejemplo, hay más de 2.000 paramilitares en la cárcel colombiana. Los cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos. Y segundo, se exigió la reparación a las víctimas. Ahí empieza el proceso de reparación de víctimas. Lo que se ha llamado ahora el marco legal para la paz, que ojalá se corrija. Las anotaciones críticas que yo le he hecho es que puede darle impunidad a delitos de lesa humanidad y que puede convertir en elegibles a personas que hayan cometido delitos distintos al delito político, al homicidio culposo. Hoy tuvimos una reunión con ponentes del Senado de la República que representan al Partido de Unión Nacional Social, el partido que eligió al presidente Santos. Y ellos se han comprometido a trabajar unas reformas, por ejemplo, para evitar esa impunidad, para que no puedan ser elegidos a las corporaciones públicas, al Ejecutivo, personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, graves violaciones al derecho internacional humanitario. Pero ya no serían juzgados estas personas. ¿Cuál es la oferta que se les hace para que se incorporen, para que dejen las armas? Estaban proponiendo seleccionar los casos más graves. Pero en Colombia todos los casos han sido graves. Sí. La selección corre riesgo. Entonces, decía el proyecto, esas personas responsables, los mayores responsables, serán investigados y juzgados. Pero a renglón seguido agregado el proyecto, se podrá definir la suspensión total de la pena. Entonces eso equivale a una amnistía, a un indulto, a una cesación de la acción penal. Eso equivale a impunidad, se quedan las víctimas sin reparación. Por eso hemos pedido que eso se evite. Por ejemplo, si a mí me dicen hay que darle facilidades a unos jóvenes engañados por la FARC, para que ellos se desmovilicen. Nosotros lo hicimos. Se desmovilizaron de esos grupos guerrilleros 17.000. Pero eso es muy distinto a permitir que un terrorista que ha lanzado bombas, que ha explotado carros bombas, un terrorista que ha cometido cualquier clase de atrocidades, le den ese privilegio y enseguida pueda aparecer como un líder político ante el país y pueda aparecer de candidato a las corporaciones. Sí, pues eso no sería aceptable. Pero ahora, si usted no le ofrece eso, tampoco se van a desmovilizar tampoco, digamos, ese es el problema. Lo que pasa es que la democracia hay que hacerla respetar. Y entonces, por eso el gobierno nuestro insistió en que había que mantener una política de seguridad muy firme, enseguida facilitar la desmovilización sin impunidad, y eso operó, y en tercer lugar tener una política social que evite que los jóvenes sean reclutados a esos grupos. Y eso avanzó. Mi pregunta es, ¿cuál es el afán de negociar con los cabecillas del terrorismo? Mire lo que pasó en España en 2004. Llegó un gobierno ofreciendo esa negociación con el terrorismo y tuvo que cambiar la aproximación porque se equivocó. ¿Y qué vamos a negociar con el terrorismo? Con un terrorismo narcotraficante. Hay que quitarle esos jóvenes engañados y evitar que le lleguen nuevos. Pero en una democracia como la colombiana no creo que sea válido sentarse con el terrorismo a negociar la agenda económica, social, política del país. Pero en el último año y medio, ¿se ha avanzado o se está retrocediendo? Hemos visto casos como, por ejemplo, esta patrulla que mató a este destacamento de las FARC, que mató, no sé a cuántos, 12 militares creo, y se ha refugiado en Venezuela. En la frontera con Venezuela. En la frontera con Venezuela. Los testigos los vieron pasar de Venezuela, asesinar a nuestros soldados y regresar a Venezuela. Yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo la denuncia de que la dictadura chavista de Venezuela ha convertido a Venezuela en un paraíso narcotráfico y ha convertido a Venezuela en un refugio del terrorismo colombiano. Y esos hechos acreditan nuestras denuncias. Entonces, hay casos que preocupan. Ahora, se suponía que el presidente Santos había llegado a alguna clase de acuerdo con el presidente Chávez para cortar, digamos, ese apoyo, ese albergue a las FARC en Venezuela. ¿Usted cree que eso no se ha producido? Yo lo que no quisiera que ocurriera es lo que muchas personas sospechan,
que lo que está buscando el gobierno de Colombia es que el presidente Chávez sirva de mediador para una negociación con el terrorismo. Eso es altamente desmotivante de la política de seguridad de Colombia y altamente desmotivante de la acción que tienen que cumplir nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, si la hipótesis fuera la que usted me plantea, que el presidente Santos llegó a un acuerdo con el presidente Chávez para que no albergue a la FARC en Venezuela, pues al país lo han engañado, lo ha engañado la dictadura chavista, que engaña a los venezolanos y engaña a los colombianos, porque en el territorio de Venezuela siguen refugiados los cabecillas de los grupos terroristas de Colombia. Y no hay acción. Ahora se dijo que frente a ese grupo se enviarían 3.000 soldados, en fin, 3.000 militares venezolanos para atacarlos. Eso no ha producido ningún efecto. Muchas veces se ha dicho eso. El gobierno nuestro hizo grandes esfuerzos de diálogo con el propio jefe de la dictadura chavista, con el presidente Chávez, y siempre nos incumplió. En los 8 años de gobierno yo creo que yo tuve 5 o 6 años de diálogo, y fue un diálogo infructuoso. Finalmente salimos engañados. Entonces salvan la apariencia, pero allá en el territorio de Venezuela, la dictadura chavista protege a los cabecillas de las FARC y del ELN. Pues, bueno, presidente, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Tranquilo, en RIMAC aseguras tu casa contra robo, incendio, terremoto y más desde 35 soles mensuales. Pide tu seguro domiciliario al 411-3000 o en www.rimac.com. RIMAC Seguros. Si quieres para tu negocio, para tus compras, estamos por tus joyas y la Caja Metropolitana. Porque todos los peruanos tenemos oportunidad para crecer, la Caja Metropolitana te presta rápido y fácil, con red de agencias a nivel nacional y 65 años al servicio de un país emprendedor. Somos la Caja del Perú. Caja Metropolitana, la caja de todos. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bueno, usted, ahora que estábamos hablando de esto, ha sido muy, digamos, agresivo con Chávez, con la dictadura de Chávez, como usted llama, la dictadura venezolana, a través de unos twitters recientemente, y twitters que estaban sintetizando frases que usted había dado en entrevistas, o sea que usted está a la ofensiva, digamos, nuevamente en este terreno. Ahora, esto ya más ha defendido al candidato opositor, a Capriles. ¿Esto no podría ser contraproducente electoralmente en Venezuela? Es decir, en la medida en que interviene un expresidente de un país vecino con el cual se ha estado en una cierta confrontación a favor de uno de los candidatos, ¿esto puede ser eventualmente contraproducente contra ese candidato opositor? No me ponga a intervenir a favor. No, yo intervengo en contra de la dictadura chavista. E intervengo por 2 razones, Jaime. Primero, porque yo siento solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, pueblo al cual le vienen negando día a día los espacios democráticos. Venezuela mantiene una careta, que es la careta de elecciones, pero paso a paso van avanzando hacia la dictadura. Podríamos hablar de la inseguridad de Venezuela y cómo el gobierno turbiamente se protege en la inseguridad. Podríamos hablar de la afectación... ¿Cómo que se protege en la inseguridad? Claro. Por ejemplo, muchas de las acciones que ha hecho el gobierno de Venezuela, como la protección a la FARC, al ELN, en alguna forma lo que han hecho es crear en Venezuela más inseguridad. Venezuela era un país de 4.000 asesinatos cuando llegó la dictadura Chávez al poder. El año pasado fue casi de 19.000. Sí. En 2002 era un país de 62 secuestros. En el año 2010 fue un país de 1.170, 79 secuestros. Y en alguna forma mucha de esa criminalidad, ese narcotráfico, está asociado a la dictadura chavista. No es sino conocer los informes recientes que han salido justamente del interior de la justicia venezolana. Y eso es lo que ha hecho la historia de las dictaduras en el mundo, de manera, ese proceder turbio las lleva a protegerse en la violencia. Y muchos me han preguntado, bueno, pero ¿usted por qué interviene en Venezuela? Por 2 razones.
Primero porque al pueblo venezolano le están recortando día a día los derechos democráticos y engañan a los pobres. Las políticas sociales en favor de los pobres no van a ser sostenibles porque Venezuela está eliminando la iniciativa privada y todos los días hay más medios de comunicación propagandísticos del gobierno y menos libertad a los medios independientes. Y el gobierno cooptó las instituciones. Sí. El gobierno, por ejemplo, penetró y manipula la justicia. Y sigamos. ¿Por qué intervengo? El día que yo llegaba a la clínica de Bogotá, alarmado por la noticia del atentado contra el exministro y gran periodista Fernando Londoño, inmediatamente hacía esta asociación en mi mente. Estas calles de Bogotá están hoy en sangre por el terrorismo. 2 humildes ciudadanos que eran escoltas del periodista Londoño, asesinados. Muchos ciudadanos de Bogotá heridos. Saber que los cabecillas de esta organización terrorista están refugiados en Venezuela. Por eso intervengo, apreciado Jaime. Sí, pues, efectivamente. Pero el caso de Londoño, hay quienes han dicho que podría no ser las FARC. No se ha determinado con precisión eso, ¿no es cierto? Porque la modalidad ha sido una modalidad diferente, no tradicional de las FARC, ¿no? La FARC se ha mantenido en la vanguardia de la tecnología terrorista. Dígamelo a mí, que he sufrido varios atentados de ellos. ¿Usted directamente? Claro. Cuando la FARC puso, yo soy un sobreviviente. No me gusta hablar de ese capítulo en mi vida, pero yo soy sobreviviente por milagro de Dios, y eso me obliga a trabajar todos los días por Colombia. Cuando se puso un carro bomba contra la cadena radial Caracol, también empezaron a especular. Tuvo que producirse el bombardeo al campamento de aquel alias Jojoy, que fue abatido, cabecilla de la FARC, y ahí apareció en el computador la orden que le había dado de ese carro bomba. Hoy ha dicho el fiscal de Colombia que ya tienen pruebas muy fuertes, indicios de que el carro bomba, que la bomba contra el periodista Fernando Londoño la hizo un grupo que se llama Teófilo Forero de los narcoterroristas de la FARC, que lo han hecho. Ellos fueron también entrenados por ETA en su momento, por IRA en su momento. El país conoce la capacidad de hacer daño de esos grupos. Y mire, alguna tendencia con el ánimo de mantener una posición genuflexa frente al terrorismo y frente a la dictadura de Chávez que los protege, siempre trata de minimizar las cosas de la FARC y decir, no fue la FARC, fue otro grupo que no existe hoy en Colombia. Se atrevieron a decir en Venezuela, por sugerencia de la propia dictadura, que esa bomba la había puesto yo. Eso lo dijeron en Venezuela el sábado. ¿Cómo le parece a Jaime? Esa es como la dictadura es turbia, entonces la dictadura cree que los demás somos turbios. Pero eso además revelaría alguna clase de relación, bueno, y usted lo está diciendo, ¿no?, entre Venezuela y las FARC. Pero es que hay todas las pruebas. Yo recuerdo que cuando nosotros, con la ayuda de la policía de Venezuela, capturamos un cabecilla de la FARC en las calles de Caracas, que estaba en un acto público invitado por el gobierno, y nos lo trajeron a Colombia. Inicialmente el gobierno, la dictadura de Venezuela, guardó silencio. ¿Sabe cuándo protestó? Y qué bueno que lo sepa el gran pueblo peruano. Cuando la FARC expidió un comunicado público retando al presidente Chávez, al jefe de la dictadura de Venezuela, sacó un comunicado público que le decía: precísenos si tenemos o no garantías en Venezuela. Y eso fue público, y eso lo irritó. Y basta ver, usted puede entrar a YouTube y ver los discursos de legitimación y de apoyo a la FARC y a la ELN que ha pronunciado la dictadura chavista de Venezuela. Bueno, Fernando Londoño fue su ministro del Interior, ¿no es cierto? Pero, digamos, al comienzo, ¿usted mantenía una relación con él? ¿Era un hombre cercano a usted? Totalmente. O sea que uno podría inferir que este ataque también, o podría haber sido en el fondo un ataque a usted. Esto es, Fernando Londoño es un hombre de grandes quilates intelectuales, morales, profesionales. Ha ejercido el periodismo toda la vida.
En la última etapa ejerce el periodismo radial. Todos los días tiene un programa de radio muy escuchado en Colombia que se llama La Hora de la Verdad. Ha sido muy amenazado por la FARC desde hace tiempo. En varias ocasiones ha tenido que salir del país. Indudablemente que él para los criminales es un blanco que podríamos llamar autónomo. Pero así como a él lo asocian conmigo, a mí me asocian con él. Porque compartimos muchos pensamientos sobre la patria colombiana, hemos trabajado juntos y todo el mundo sabe mi apoyo al periodista Fernando Londoño. En uno de sus conferencias, de sus entrevistas, y esto reflejado en un tuit que usted publicó, lo acaba de decir ahora también, ha dicho que Venezuela es el paraíso del narcotráfico, esa es la frase que usted ha usado. Dice, miren los radares de Naciones Unidas. No sé digamos, ¿qué pruebas hay de que Venezuela es efectivamente el paraíso del narcotráfico? Primero, es bueno conocer el caso Macled, que yo no entiendo por qué el gobierno de Colombia lo extraditó a Venezuela y no a Estados Unidos. Segundo, es bueno escuchar lo que están diciendo los jueces venezolanos que han salido del país, cómo el gobierno de la dictadura chavista manipulaba la justicia para darle impunidad al narcotráfico. Tercero, cuando en Colombia, ustedes recuerdan que aquí en el Perú hubo un accidente en un proceso de interceptación aérea y murieron unos misioneros. Sí, así es. Eso ocurre antes de que yo sea presidente de Colombia. Cuando yo llego a la presidencia de Colombia, los procesos de interceptación aérea estaban suspendidos por ese accidente. Y el gobierno de Estados Unidos nos ayudó a establecerlos en Colombia. Lo hicimos con toda responsabilidad, nos ayudaron con radares, con unos aviones para detectar los vuelos ilegales, y los aviones colombianos y las tripulaciones colombianas hacían la persecución. Al año de haber instalado eso, el radar muestra que esa saturación de vuelos ilegales que afectaba al espacio aéreo colombiano se había trasladado al espacio aéreo venezolano y allí gozaba de impunidad. De acuerdo. Hemos estado hablando en la primera parte de este programa de los problemas de esta suerte de campaña, de estrategia anti-inversión, antiminera que hay en el Perú, que en alguna medida existe en otros países de América Latina. No sé cómo está Colombia respecto, que no tiene una minería no tiene tantos recursos mineros, o sea que no creo que por ahí vaya mucho la cosa. ¿Cómo se maneja Colombia o qué problemas, qué desafíos hay en Colombia respecto desde ese punto de vista, en ese sentido? Jaime, cuando yo llego a la presidencia de Colombia, el pronóstico era que Colombia iba a perder la autosuficiencia petrolera, que el país en el 2008 estaría produciendo menos de 240.000 barriles de petróleo al día. Con todas las reformas que hicimos, la reforma de Ecopetrol, las reformas de inversión, la política de seguridad, dejamos un país produciendo cerca de 1 millón de barriles de petróleo al día. Era un país que producía 30 millones de toneladas de carbón, hoy está cerca de 100. Bueno, los oleoductos creo que eran atacados por los terroristas, ¿no? Destruidos todos los días. Nadie quería invertir en Colombia. Nosotros revertimos esa tendencia. Y cuando empezamos a asignar áreas mineras, los remanentes de grupos violentos empezaron a incitar comunidades. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos a las comunidades, vamos a separar la protesta comunitaria de los grupos violentos. A los grupos violentos, enfrentarlos con toda la severidad de la autoridad. Y a las comunidades les dije, con ustedes un diálogo para construir. Yo presidía directamente como presidente de Colombia reuniones de 12 horas en una plaza pública, con la comunidad, la autoridad. Usted todas las semanas hacía un consejo de ministros en una provincia, en un pueblo distinto, ¿no? Claro, y hasta 2 y 3 veces, porque un día los sábados lo hacíamos sobre este tipo de temas, o sobre educación, sobre salud, sobre vías, los domingos o lunes sobre seguridad, y con la participación ciudadana. Entonces, todas experiencias como esta, todo un día en una plaza pública de un municipio donde iba a empezar la minería, o iba a crecer, comunidad, autoridades locales, empresas, sindicatos de trabajadores, a buscar acuerdos. Y los logramos. Y se le hacía seguimiento, dijimos, a los violentos toda la autoridad, a las comunidades diálogo, pero no vamos a incurrir nosotros
en la vieja demagogia latinoamericana de echar a los inversionistas. Sí, pues. Ni maltrato a la comunidad, ni echar a los inversionistas. Señores inversionistas, tienen que ganarse el cariño de esta comunidad. Comunidad, ustedes necesitan esta inversión. Y creamos un buen ambiente para eso. Y pudo manejar hubo situaciones que usted ya no podía manejar, había mucha resistencia. Todas las pudimos manejar. Ah, muy bien, bueno. Eso es extraordinario, quizás deberíamos seguir ese ejemplo. Eso sería Ahora muy bueno. ustedes son un ejemplo. Ustedes son un ejemplo. Yo creo que el Perú ha logrado un gran equilibrio. Lo ve uno en el último año. Un gran equilibrio porque mantienen esa gran confianza inversionista, conseguida por varios gobiernos del Perú. Y están avanzando en que eso se traduzca en más recursos para lo social. Yo diría que ese equilibrio entre la inversión y lo social lo necesita toda América Latina. Y el Perú es un factor de ejemplo. Y ustedes no pueden dejar de ser ejemplo. Por ejemplo, nosotros desde Colombia, en el gobierno Toledo, en el gobierno Alan García, ahora en el gobierno del presidente Humala, muchos colombianos, la inmensa mayoría, vemos en el Perú un gran ejemplo. Muy bien, bueno, ojalá que estemos a la altura de esa visión, de esa consideración. Bueno, presidente, muchas gracias por su participación. A usted muchas gracias, Jaime. Suerte. Mañana va a estar en el Callao, entonces, en esta Vamos a conferencia. estar en el Callao. Muy amable a usted y un saludo muy afectuoso a toda la ciudadanía del Perú. Ah, bueno, una última pregunta. ¿Quién gana, Perú o Colombia este domingo? No sé si usted de repente ya ni siquiera ve el fútbol. Es una competencia de hermanos que se tienen recíproco afecto en la historia. Está bien la salida. Bien, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos.